Ahora, entonces iniciamos nuestro taller de esta semana número 3 de clases, en donde abordamos las inecuaciones con raíces. ¿Ya? Los ejercicios que vamos a resolver hoy día son los del ítem 1, del 1 al 6. ¿Ya? Y bueno, voy a darles el espacio para que puedan trabajar, para que puedan desarrollarlos y si dentro de las posibilidades que puedan mostrar lo que hacen para ir estudiando en conjunto, ¿de acuerdo? Que sea más taller que mi resolución. ¿Les parece? En esos momentos usted tiene que gritar con todas sus fuerzas, sí, profesor, me parece. Hagámoslo así, qué buena idea. Profe, pero igual podría hacer alguno, o sea, Sí, los vamos a hacer todos, pero sí, pues, intente usted primero. ¿O quiere que empiece yo? es que por el tema de que, por ejemplo, la materia de ayer ¿Mm? se entendió, pero igual estaría bueno así como que nos guiara en la práctica, porque por lo menos, no sé. ¿Tiene dudas? Profe, al Pero, menos, ¿Tiene alguna duda? sí, perdón, ¿Duda? perdón, ¿Alguna puntual? perdón. O... eh, Sí, la de todo. primera, Ya, perfecto. Haga su pregunta. ¿Cuál es su pregunta? ¿Tiene alguna duda puntual? Hágame la eh, duda y yo se la respondo. sí, Focalícelo. Eso es lo que quiero. básicamente, no sé cómo realizar de buena manera los ejercicios. Ya. ¿Se entendió la duda? Básicamente no sé nada. Eh, Profe, No, yo eh, también tengo dudas. sí, yo sé que sabe. Yo sé que sabe. Todos saben algo, ¿ya? Pero sí, igual al principio igual cuesta porque yo entiendo que está, por ejemplo, pensando, a ver, ¿cómo tengo que hacer esto? ¿Cómo quiere el profe que responda este tipo de ejercicio? No, queremos que lo haga bien, ¿ya? Queremos que lo haga bien. Que, que diga qué está haciendo y que diga por qué está haciendo algo. De seguro que usted ya antes resolvió algún tipo de estas inecuaciones y lo hizo bien, ¿ya? Pero aquí es hacerlo consciente de todo lo que estamos usando, de todas las propiedades que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, ya. A ver, ¿quiere elegir alguno en particular para que haga yo? parece que la Sabrina tiene una duda antes A ver, de... ya, verdad. Diga, Sabrina o quien sea, abra el micrófono, escriba en el chat, Ya, por ejemplo, yo iba a ser el primero ¿ya? y mi restricción iba a ser de que X tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Por qué? La restricción, porque dentro no puede ser un número negativo y que eso le iba a preguntar si eso solamente va si el numerito pequeño, ¿cómo se llama? El índice. ¿Ya? ¿Ese ¿Sí? solamente va si el índice era impar o era para todos? Cuando es par, se restringe así. Cuando es impar, no se restringe. O sea, puede tener Ah, cantidad ya. subradical negativa si es que el índice es impar, ¿ya? Es que, profe, yo lo que le iba a decir de antes, que estoy tan pegada con la materia de geometría porque después tenemos control, que la verdad no me acuerdo nada de lo que vimos ayer en la clase. Oh, ya. Exactamente, eso es lo que acuerdo con Sabrina. Eso aplica para todos, creo yo. Aplica para Yo todos. creo también, Pero ayer no fue mucho, o sea, fue la definición de potencia y fue aplicar las potencias en raíces. Veamos. Em, Vamos a intentar hacer algo diferente. No le voy a hacer la clase de nuevo, ¿ya? Solamente voy a resaltar algunos temas, los más importantes, creo yo. ¿Ya? Entonces vamos a compartir pantalla. Ya. Entonces, en cuanto a las raíces, primero tenemos una definición que tiene que ver con las potencias, ¿cierto? ¿Sí? Usted me va diciendo si
Si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si hay alguna duda ahí al respecto. Estoy de acuerdo, profe. Ya, perfecto, perfecto. Las raíces y potencia están muy relacionadas. ¿Por qué? Porque las raíces, que es nuestra notación raíz enésima de a a la m, ¿ya? Se puede escribir como una potencia, no, con exponente fraccionario, ¿ya? En donde el n es un número natural, ¿sí? El m es un número entero y el a lo estamos pensando inicialmente como un número real positivo, ¿sí? ¿Podría ser 0? Sí, podría ser 0, pero en el caso, o sea, tendremos que restringir la condición que 0 elevado a 0 no podemos tenerlo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tenemos una definición de raíces en base a potencia, ¿ya? Y creemos, así como muy religiosos y con mucha fe, por ahora, que cada vez que yo tome un número real positivo y un número natural n, ¿sí? Existe un número real positivo tal que ese número real, cuando lo elevo a n, me da el número a, ¿ya? Esta es la definición de raíz, aunque esté dado como potencia. Ya, esto significa que el b es la raíz enésima de a. ¿De acuerdo? Esto es lo que hay que entender como definición de potencia. Ahora, en términos del orden, cuando agrego el orden, tengo que saber que esta propiedad, a menor que b, implica a elevado a n menor que b elevado a n, es, a ver, votación del público, ¿verdadero o falsa? Si a y b, Verdadero. a y b son números reales, ¿eso es verdadero o falso? Ya, hay alguien que votó Verdadero. verdadero. Otro Tienen que verdadero. ser positivos para que sea verdadera. Ah, entonces falsa. ¿Por qué? Porque no es para todo A y B. ¿Ya? Es verdadero, esto de aquí, cuando son positivos. ¿Sí? Y mediante la definición de raíz de arriba, yo puedo establecer una equivalencia y puedo decir, o lo elevo a n, o le saco la raíz enésima y mantengo el orden. Pero eso ocurre solamente en los reales positivos. ¿Ya? Cuando quiero extender a todos los reales, no puede ser cualquier exponente. ¿Sí? ¿Está bien? O el orden se me va a cambiar si es que las bases son negativas. Esas consideraciones hay que tener. Otra consideración, cuando hablo de orden, por ejemplo, es que, a ver, en la misma línea, si a al cuadrado es menor o igual que b al cuadrado, entonces puedo decir que a es menor que b. Solo Sí. si A y B son mayores, o sea, reales positivos. Exactamente. Entonces aquí también A y B tienen que ser números reales positivos. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo en esta afirmación? Estoy diciendo, si saco raíz cuadrada, ¿cierto? Se mantiene el orden, pero bajo esta condición. O sea, para números reales positivos. Ayer en la clase tenían, por ejemplo, o bueno, aquí también, si elevo al cuadrado, mantengo el orden. Entonces tenían ayer una inecuación así, x menos 1 menor o igual que raíz de x cuadrado más 1, por ejemplo, o menos, no sé cuál. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el paso que hacían aquí? Elevaban al cuadrado, a ambos lados. Estoy suponiendo que ya está definido el conjunto de restricción, ¿cierto? Que eso también requiere un análisis muy fino, ¿ya? Pero una vez que está hecho el conjunto de restricción, lo que hacemos es elevar al cuadrado, ¿sí? ¿Para qué? Le pregunto yo, ¿para qué en esa línea elevaríamos al cuadrado? Para eliminar la raíz. Ya, no se elimina la raíz, sino que se ocupa esta propiedad, ¿ya?
Sí, en definitiva se ve como que eliminamos la raíz. Igual que antes se veía como que pasábamos sumando o pasábamos restando, ¿cierto? Ya, entonces, esa sensibilidad quiero que la tengan. No se elimina la raíz, no se va, no se mata, ¿ya? Sino que usamos una propiedad del orden, ¿ya? Entonces, cuando elevo al cuadrado, tengo que saber si esto es positivo o negativo. Sé que esto siempre es positivo, ¿cierto? Por la definición de la raíz. Siempre es positivo. Entonces, voy a tener aquí dos situaciones en donde una me va a permitir hacer esta operación de elevar al cuadrado, ¿cierto? Y la otra, no. ¿Por qué? Porque necesito que cada vez que yo eleve al cuadrado o cada vez que saque raíz, esté trabajando con números positivos. ¿Se entiende? Y de ahí, de ese análisis, le van a surgir casos, ¿ya? Para resolver. Esa es la idea general. No sé si en esa idea general o lo expliqué muy rápido o sigue siendo confuso o si está Profe, claro. ¿Sí? yo la única que igual me confunde un poco es justo esa que tiene toda rayada, porque no se supone que un número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo, entonces realmente A y B tiene que ser positivo. En esta de aquí, Ujú. a ver, si el A, por ejemplo, vale -1 y el B vale -2, al cuadrado, ¿cierto? A al cuadrado te queda 1 y B al cuadrado te queda 4. Lo que es cierto, es verdadero. Pero A, que es -1, ¿es menor que -2? Ah, no. Es que si No. no, no veía un ejemplo así con números me iba a ir confundida. Gracias, profe. Ah, ya, ya, sí, hay que tener cuidado. De hecho, esta fue una de las que trabajamos también en otro taller, cuando estábamos recién hablando de orden, ¿ya? Y no, pues estas potencias y raíces en general funcionan bien con los números positivos. Cuando paso a los números negativos, tengo algún problema, ¿ya? No siempre, pero sí tengo algún problema, ¿ya? Por ejemplo, la raíz enésima de cualquier número no está definido para todo n, ¿ya? Esto está definido siempre y cuando el número, la cantidad subradical, sea positivo o cero, y el índice, bueno, el índice siempre va a ser número natural. ¿Cuándo fallaría? Por ejemplo, raíz cuadrada de -2 no existe en los números reales, no lo puedo calcular en los números reales. ¿Por qué? Porque fíjese, si yo asumo que esto es un número real, este número real, el b, tiene la característica, o por definición, es el número real, vamos a dejar aquí un espacio, tal que al cuadrado resulta -2, que es la cantidad subradical. ¿Sí? Entonces, dígame usted, ¿qué número real conoce que elevado al cuadrado le da primero negativo? Ninguno, ¿cierto? Entonces, esto no puede ser un número real. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? profe. Ya, genial. Ahora, con la misma situación, pensemos en que esto lo cambio y me pregunto por la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es b. B es el número real, espacio, ahí falta algo, tal que al cuadrado resulta, ¿cuánto? 4, ¿cierto? Entonces, ¿quién es ese b? 2 y -2. 2 y -2. Ya. Si yo respondo que b es 2 y -2, tengo un serio problema. ¿Por qué? Porque el número real raíz cuadrado es un solo número, ¿cierto? ¿O son dos? Es uno solo. Es uno. Es
uno solo. Entonces, si esto es igual a b, y b por una parte es 2 y por otra parte es menos 2, la transitividad de la igualdad me dice que menos 2 es igual a 2, y esto es una contradicción. No puede ser eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay una parte aquí que yo no estoy diciendo, y es una palabra, Positivo. positivo o cero. ¿Ya? B es el número real positivo o cero, tal que al cuadrado resulta ser igual a 4. Y ahí descarto inmediatamente el menos 2. Entonces la raíz cuadrada de 4 es b, y b es 2, por lo tanto la raíz cuadrada de 4 es 2. No es más menos 2. ¿Ya? Diga, por ¿Y favor. por qué podría ser 0? Porque admito esto, raíz de 0. Acuérdense que el 0 no es positivo. Entonces, b, ¿quién es en este caso? En este caso, b, aquí, seguimos la lectura. B es el número real positivo 0, tal que al cuadrado me da 0. Ya. ¿Qué número real al cuadrado le da 0? Ninguno positivo, pero sí el 0. Es 0. Solo un 0. Pero es que como arriba puso positivo o 0, tal que el cuadrado resulta 4. Ah, sí, porque era la definición genérica. Ah, Sí, ya. ¿ya? La definición genérica, entonces yo digo raíz cuadrada de ¿quién? De A igual a B es el número real positivo 0, tal que al cuadrado resulta ser igual a A, donde A es un número real positivo 0. ¿Ya? Ahí sí, es genérico. Entonces, si cambio el A, si lo pongo 0, vale la misma definición. ¿Ya? ¿Cuál es la confusión aquí? Y esto también salió ayer con una de sus compañeras. Es distinto decir la raíz cuadrada de 4 es igual a b, a decir que b al cuadrado es 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí sí, efectivamente, tengo dos soluciones, b igual a 2 y b igual a menos 2. Pero acá solo es una. Porque aquí estoy pensando en el contexto de raíz cuadrada. Y aquí estoy pensando en el contexto de ecuación cuadrática. ¿Ya? ¿Que hay una relación? Claro que sí, pero son cosas diferentes. Raíces cuadradas son números reales, un número real, y la ecuación cuadrática tiene dos soluciones, dos números reales. ¿Se entiende? Entonces, de ahí es que nosotros nos confundimos diciendo, bueno, entonces la raíz cuadrada es, ponen así, b es igual a más menos 2, ¿cierto? Pensando en eso, pero no. Esto, b igual a más menos 2, responde a esa ecuación de segundo grado y no a la raíz cuadrada. ¿Ya? ¿Se entiende? Hable, dígame sus dudas, siéntase en la Profe, confianza de preguntar todo lo que quiera. Escucho. ¿Alguien dijo, profe, no? ¿Alguien? Si no puede hablar, escriba. Yo estoy atento al chat también. ¿No? ¿Todo bien, profe? Ya, ya. Se aclara un poco el panorama de raíces, números reales, orden, ya, ahí todo mezclado. ¿Cómo lo llevamos a la resolución de inecuaciones? Bueno, vamos allá.
La primera inecuación, ¿tienen el taller ahí a la vista? Sí, profe, yo se la dicto raíz de x menor que 3. Ya, raíz de x menor que 3 o menor o igual. No, menor que 3. Menor que 3, Es ya, ese perfecto. trick. Número 1. Ya, vamos a resolverlo. Lo voy a resolver yo. El ítem 2 lo hace usted. ¿Ya? Me quedé con la más fácil. ¿Ah? Ya, no voy a trabajar ni tan solo. Dígame usted, ¿qué sería la restricción? Por ahí alguien dijo, no recuerdo quién, dijo, yo pondría restricción algo. Daría todos los números reales positivos, incluyendo el 0. ¿Así? Así mismo. Ya, también podríamos escribirlo así. O también podríamos escribirlo simplemente x mayor o igual que 0. ¿Ya? De las tres formas, aunque ojo que aquí pongo un punto y coma. Decir, decir estos dos conjuntos, o sea, ese conjunto y ese conjunto son iguales como conjuntos, pero esto no es un conjunto. ¿Ya? Ojo con eso. Para que sea conjunto, tendría que escribirlo así, como todos los x en R, tal que x es mayor o igual que 0. Y ahí sí sería un conjunto igual a S. ¿Ya? Pero si escribo solamente esto, sería una condición, una proposición, o función proposicional en este caso. ¿Ya? Así que no ponga igual aquí, pero puede poner así como restricción. Profe, Ajá. ¿por qué el corchete toma el 0 ahí? Porque la definición de la raíz me permite que dentro de la raíz cuadrada haya un 0. Está Y definida la entonces raíz de 0. independiente del signo que tenga al lado, del mayor igual. Independiente, independiente. Acuérdate que en las desigualdades tú analizas de manera independiente dónde está definida un lado y dónde está definida la otra expresión. Y luego, ya aquí vas a tener, por ejemplo, una restricción para P, y aquí vas a tener una restricción para Q, y estas dos se intersectan, estas dos restricciones. ¿Sí? Y lo que resulte de esa intersección va a ser el lugar en donde está definido tanto P como Q, es tu restricción para trabajar. ¿Ya? Entonces, aquí yo me pregunto, ¿dónde está definida la raíz cuadrada de algún número real? Bueno, en todos los reales positivos con el 0. ¿Ya? ¿Y dónde está definido el 3? En los reales positivos. En todos los reales. Fíjese que el 3 no depende de x. Entonces, como el 3 ya está definido como 3, en ninguna parte no se va a definir. Entonces tendría aquí, por ejemplo, que la definición de la parte izquierda serían los reales positivos con el 0 y la definición de la parte derecha serían todos los reales. Entonces, cuando yo intersecto esto, me da todos los reales con el 0. O sea, los reales positivos con el 0. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Por mi parte, sí. Gracias. Genial, genial, genial. Si Profe, tiene, diga. como ahora sabemos que en ambos lados van a ser positivos, o sea, reales positivos, el sacar la raíz, que es elevando al cuadrado, ¿cómo se llama eso para escribirlo al lado? Porque usted siempre me dice que le ponga como el nombre del identidad o demás. Elevando al cuadrado, eso es una operación. Por ahora es una operación. Después lo vamos a entender como una composición de funciones, pero ahora es una operación. Elevar al cuadrado. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, ya, una vez calculado el conjunto restricción R, se procede a resolver. ¿Sí? Entonces, lo primero es, tomamos nuestra inecuación que sabemos que está definida, observamos que esto es un número real positivo o 0 y que esto es un número real positivo, por lo tanto aquí podemos elevar al cuadrado. Elevando al cuadrado. ¿Qué se obtiene?
Fíjese, en la operación elevar al cuadrado, que estaría acá, ¿cierto? ¿Qué dice? Que estaría aquí. Me dice que puedo llegar y evaluar al cuadrado siempre y cuando esté trabajando con números reales positivos. Ya, perfecto. Como me aseguré de eso, al elevar al cuadrado se obtiene, ¿cierto? Esto implica que la raíz de x al cuadrado es menor que 3 al cuadrado. ¿Sí? Lo voy a anotar así como por pasos para que veamos qué es lo que ocurre. No para decir se eliminó la raíz, ¿ya? Sino que qué estoy haciendo para que no quede la raíz. Observe aquí, por favor, esta parte. ¿Qué es eso? X elevado a un medio elevado a 2. Ya, podría pensarlo así, como x elevado a un medio elevado a 2, pero ahí necesitaría las propiedades de las potencias, ¿ya? Si lo veo como la definición que tenía antes, como esta de aquí, la raíz cuadrada de a, que es b, pero es la raíz cuadrada de a, empiezo a leer desde aquí para allá. Es el número real, positivo o cero tal que al cuadrado resulta ser igual a a. Ya, quédese con esa idea. Entonces, ¿qué tiene aquí? Raíz de x es el número real, positivo o cero tal que al cuadrado resulta ser igual a x. ¿Cierto? Entonces, de aquí a acá vamos a aplicar la definición de la raíz. ¿Sí? La definición de la raíz me dice que si este número es tal de que al elevarlo al cuadrado me da x y es lo que estoy haciendo, entonces toda esta operación resulta ser igual a x. ¿Se entiende eso? No Sí, es profe. que el Si al 2, lado yo le escribo, aquí perdón, diría, por definición de raíz. ¿Sí? Por definición de raíz, ¿qué es lo que se tiene ahí? La raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este numerito que estoy encerrando aquí es el número real tal que cuando lo eleve al cuadrado me da x. ¿Se entiende? sí, profe. Ya. Sí, profe. Y entonces, 3 al cuadrado, ese sí me lo sé. Eso no lo calculo por definición de la raíz, sino que por potencias. 3 por 3, 9. Y listo. Y estos son equivalencia en realidad. ¿Ya? Porque estoy pensando que son números reales positivos. Y ahí está, ¿no? Bueno, esto es mi solución parcial. ¿Por qué? Porque esta solución parcial tengo que ver si cumple o no con la restricción de mi caso. No todos los números reales menores que 9 me van a servir eventualmente, ¿ya? Entonces, acordarse, aquí, recordar que la solución algebraica obtenida, ¿sí? Es una solución parcial y debe intersectarse con la restricción. ¿Sí? Entonces, de acá tengo que mi solución parcial es el conjunto del menos infinito al 9 abierto, porque la desigualdad es estricta. ¿Sí? Solución parcial. Entonces, la solución final, o total, como quiera decirle, va a ser la solución parcial intersectada
con mi restricción. La solución parcial es del menos infinito al 9, abierto. Y lo intersecto con mi restricción. Mi restricción la teníamos aquí. Los reales positivos con el 0. Y habíamos visto que los reales positivos con el 0 lo podía escribir como ese intervalo. Entonces, intersectado con del 0 al infinito. ¿Qué intersección me da eso? Del 0 al 9. 0 al 9, ya. El 0, ¿abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. Cerrado, muy bien. ¿Y el 9, abierto o cerrado? Abierto. Abierto. Abierto, perfecto. Y ahí terminó. Listo. ¿Ve? Muy bien, se ganó una carita feliz. Este ejercicio era simple, sencillo, poquito análisis, pero sirve de práctica. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe. Ya. Siguiente ejercicio. Vamos a ver cuál es. Dice, el 2, dice raíz de x menor que x menos 2. Ah, qué interesante. Esto está más interesante. Ideas. Deme sus ideas para poder iniciar esto. Restringir. Primero, Lo que está dentro de la raíz. Ya. Perfecto. Tenemos que x tiene que ser mayor que 0 o mayor o igual que 0. Mayor o igual. Mayor o igual que 0. ¿Ya? Esto significa, o esto representa, ya, esto es que el x pertenece a R más con el 0. Ya, esa es de la primera parte. La otra parte. ¿Cuál es la restricción? X menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque necesito que ambos sean positivos para elevarlo al cuadrado. Estoy pensando en la restricción. La restricción es el conjunto en donde todo está definido. Entonces, si tú me dices que x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0, te pregunto yo, ¿qué pasa si esto es negativo? ¿Puede ser negativo? Solo Es que si pensando fuera, en la definición de esto. es que puede ser negativo si X es menor que menos 2. Sí, pero eh, igual está definido la expresión x menos 2 en los números reales, en los números negativos, o los menores que No. 2. No, no sé, profe. No, yo quizás lo estoy preguntando muy mal. Mira, olvídate de ese problema. Te voy a poner otro problema. ¿Cuál es el conjunto restricción de esa expresión? X menos 2. Ninguno, porque pueden ser todos los reales. Ya, eso significa que la restricción son todos los reales, ¿cierto? Ajá. Ya. Para esa expresión, su conjunto de restricción son todos los reales. Para la expresión raíz de x, ¿cuál es el conjunto de restricción? X mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. ¿Ya? Perfecto. Aquí tengo un conjunto de restricción para la primera parte. Y esto de acá es el conjunto de restricción para la segunda parte. ¿Sí? Y habíamos dicho antes que... Por aquí está, aquí. Eso. Ah, entonces no importaba porque igual tenía que hacer la intersección entre las dos. Igual hay que hacer la intersección. ¿Ya? ¿Cachó? Perfecto. Sí, profe. No, no quiero duplicarlo, quiero eliminarlo. Eso. Ya. Muy bien, entonces. Esto
para que esté definido, simplemente es un número real, entonces X es un número real, por lo tanto el conjunto restricción va a ser los reales intersectado con R más con el 0, y esto me da R más con el 0. ¿Estamos? Bien. Ese es mi conjunto de restricción. Ahora viene el análisis. Esta es una parte solamente de conjunto restricción. ¿Ya? Ahora, el análisis para resolver. Perfecto. ¿Cuál es el análisis? Bueno, raíz de x menor o igual que x menos 2. Yo sé, y usted también lo sabe, que esto es positivo o cero. Y usted sabe que esto puede ser cualquier número real, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser tanto negativo, 0 o positivo, ¿ya? Como esta expresión está fija ahí en los positivos o 0, tengo que seleccionar de acá, de estos tres casos del x menos 2, lo que tenga sentido de resolver. Es decir, si la expresión x menos 2, aquí está lo que estaban pensando ustedes antes, la expresión x menos 2 me da números negativos, la comparación va a ser un número real positivo o 0 menor que un número real negativo. Y eso, no voy a usar x. Eso no va a resultar, ¿cierto? Entonces genera mi primera división de la restricción, ¿cierto? Además, fíjese que el conjunto de restricción son los reales positivos o 0. Ya, entonces, analizo esta expresión x menos 2 en todos los reales. ¿Ya? Esta expresión x menos 2 se hace 0, se hace 0 en el 2. El 2. Entonces, del 2 en adelante, la expresión x menos 2 es positiva, y del 2 hacia atrás, ¿sí? Es negativa. En el 2 se hace 0, ¿cierto? Y mi conjunto restricción, este de aquí, dice que tengo que tomar solamente desde el 0 en adelante. ¿Ya? Entonces voy a tomar dos tramos para esta función, para esta expresión, perdón. Un tramo que es del 0 al 2 y el otro del 2 al infinito. ¿Qué va a pasar aquí en el primer caso? En el primer caso voy a tener esta comparación, en donde la raíz es positiva, pero x menos 2 es negativo. ¿Sí? Y en el segundo caso, voy a tener que ambas expresiones son positivas. Y ahí sí tengo un análisis, o sea, un desarrollo que hacer. ¿Se entiende eso? Eso es la forma de determinar cuántos casos me van a salir en el análisis. ¿Ya? Ya, vamos a anotar aquí. Entonces, del dibujo, ese, se observa que el conjunto restricción se divide en dos partes. 1 y 2. ¿Ya? En la parte 1, es decir, de el 0 al 2, al 2 abierto, ¿sí? La expresión raíz de x es positiva y x menos 2 es
negativa. ¿Ya? Es decir, estoy comparando un número real positivo que sea menor que un número real positivo, o sea, negativo. ¿Ya? Entonces, no hay solución en este caso. ¿Ya? Aquí no hay solución. No hay solución. ¿Sí? En la parte 2, ambas expresiones son positivas. ¿Ya? Lo anterior genera dos casos para resolver asociado a estas áreas, a esa zona. ¿Ya? Entonces, caso 1, cuando el x está entre 0 y 2. Es decir, voy a trabajar en la parte 1. ¿Ya? Si x está entre 0 y 2, raíz de x menor o igual que x menos 2 no se cumple. ¿Cierto? Entonces aquí la solución de este caso 1 es vacío. No hay x que cumplan esta condición. ¿Sí? ¿Se entiende? Caso 2. En el caso 2, el x es un número del 2 al infinito. Estoy pensando en ese caso 2. ¿Ya? Entonces la inecuación x, o sea, raíz de x menor que x menos 2, está comparando dos expresiones. Ambas expresiones son positivas. Y si ambas expresiones son positivas, aquí puedo elevar al cuadrado a ambos lados. ¿Se entiende? ¿O tiene sentido elevar al cuadrado? ¿Ya? ¿Me sigue, cierto? Con el... A Profe, ver, es que una profesor, compañera pregunta por el chat. Eso mismo. ¿por qué considera el 2 en el intervalo? Porque tengo que considerarlo en alguno de los dos. Aquí no lo tomé y aquí sí. ¿Ya? Si no lo tomo ni en el caso 1 ni en el caso 2, tendría que generar un tercer caso con x igual a 2. ¿Ya? En el caso 2, Florencia, en el caso 2 estoy tomando el 2, aquí, ¿cierto? Porque en el caso 1 no lo tomé. ¿Ya? Profesor, entonces, ¿uno escoge cuándo tomarlo? No, iba para allá. Fíjese en esta división que se hizo. Amarillo. En esta división, esta parte, entre el 0 y el 2, ¿sí? Antes del 2, la expresión x menos 2 me da números negativos, ¿cierto? Entonces, tomé el intervalo aquí abierto. ¿Por qué? Porque en esa parte, x menos 2 seguro que es menor estricto que 0. Cuando el x vale 2, el x menos 2 me da igual a 0. ¿Ya? Entonces, aquí estoy tomando, en el caso 1, el intervalo en donde esto me garantiza ser negativo. Negativo sin 0. ¿Ya? Ya, procéselo, haga sus preguntas nomás, diga que no entiende. Podría estar medio complicado o complicada con esto. Pregunte nomás. Yo no entendí por qué el primer caso no se cumple. Si yo tomo, o sea, si se toman números entre el 0 y 2,
Nuestro análisis anterior nos dijo que entre el 0 y el 2, en particular del menos infinito hasta el 2, esta expresión me da números negativos, ¿cierto? Ah, Entonces, entonces ahí se esta, indefine la desigualdad. claro, te queda una comparación de un número positivo, porque la raíz siempre te da positivo, menor que un número negativo. Y esta Claro. es lo que no se cumple. Puede ¿Sí? ser. Profe, Sí, diga. Ya entiendo. es Gracias. que, profe, yo tengo la misma duda, pero en el caso 2. El caso 2, si usted incluye al 2 en el intervalo, sería x podría llegar a ser igual a 2, ¿cierto? Claro. Entonces, si x es igual a 2, la segunda parte sería 2 menos 2, entonces sería igual a 0. Sí. Pero solo los números negativos son menor que 0. Sí. Pero eso no Pero le... igual cero es eso- neutro, pues entonces sí sirve, porque igual en la restricción decía todos los números reales positivos, incluyendo el cero. Y ahí sabríamos que la solución de raíz de x tiene que ser 0 elevado a 2. ya, es Pero, que Pero ¿sabe es cuál es la la confusión? raíz de x tiene que ser menor estricta que sí, pues, el x menos menor 2. estricta que exactamente. Porque si, por ejemplo, si x es 2, sería raíz de 2 Ujú. menor que 2 menos 2. Ahora bien, Que es 0. tampoco sé la raíz de 2, así que tampoco decirle si es verdad o no. Bueno, la raíz de Es 2, un irracional. esto que te queda, la raíz de 2 menor que 0. Y esto no se cumple, Sí, pues, ¿sí? Ahora, tú te sí. tomaste el 2. ¿Por qué no te tomaste el 3? ¿Qué pasa si el x vale 3? Te queda raíz de 3 menor que 3 menos 2. La raíz de 3 es más grande que 1. Es más chica que 2, pero más grande que 1, ¿cierto? Ah, entonces, a ver si entendí. Perdón que lo interrumpa, profe. Dele. Pero entonces significa que en el caso 2, no es si se cumple, por ejemplo, en el caso de que tome x2, no se Ujú. cumple. Sí. Pero si el x toma un número del intervalo, entonces sí podría decirse que el intervalo es cierto. ¿Me expliqué bien? No, no te explicaste bien, pero creo que te entendí. ¿Ya? Ya, es que por ejemplo el intervalo es 2. Si el x toma 2, no se cumple. Pero si el x toma otro número de intervalo y se cumple, significa que el intervalo es correcto, ¿cierto? Eso era, Ya, eso era. ya. Ya, ¿en qué está la Pero, confusión? profe, A eso ver, de raíz de 3 menor que 1 está mal, po. sí, pues, está mal. O sea, Y no se cumple la desigualdad. muchos otros números tampoco van a cumplir. Pero como dice su compañero, tengo que distinguir entre dónde estoy trabajando y cuáles son las soluciones que voy a obtener. Las soluciones que voy a obtener tienen que Ah, ser números más grandes que 2. Sé que el 2 no me sirve, lo sé, lo puedo ver con los ojos. El 3 tampoco me sirve. Y a lo mejor el 4 tampoco me sirve, pero no importa. Estoy buscando soluciones en este intervalo. ¿Ya? Por eso aquí tomo el 2 y antes no, porque sé que el 2 lo puedo descartar inmediatamente. ¿Ya? La confusión está en entender la condición del caso versus ese es el conjunto de las... restricción. Sí, pues el conjunto de restricción de un caso Ah, pequeño. ¿Ya? Que de aquí van a salir las soluciones. No significa que estas sean las soluciones. ¿Ya? De aquí salen las soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sí, haga profe. el proceso algebraico, probablemente no me va a dar números iguales a 2, ni iguales a 3, ni los que están entre medio tampoco, ¿ya? Entonces, me va a dar un número, por ejemplo, x mayor o igual que, no sé, j. Y el j tiene que ser un número aquí, entre 2 e infinito, ¿ya? Claro, ¿Ya? ¿Se entiende? sí, profe. Ya. Ahora, creo que tengo que aclarar algo más. Aquí no tomé el 2 para asegurarme de que toda esta expresión fuese negativa.
Si tomo el 2, esta expresión es negativa o 0. Y eso no lo quiero analizar en este caso. ¿Ya? Pero, si no lo tomo aquí, tengo que tomarlo en el siguiente caso. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿O hay alguna otra Sí, duda? profe, Pregunte lo nomás, entiendo. pregunte todo lo que necesite. Entonces ya si tomo el 4, ahí sí se cumple. No sé, pues a ver, raíz cuadrada Y de eso es 4 parte del conjunto solución. menor o igual que 4 menos 2. No, pues tampoco se cumple. La raíz, No, porque Ah, sería menor y se supone que son iguales. claro, son iguales. Entonces lo que hay que hacer es que resolvemos y ahí vemos cuáles son las soluciones. Eso es lo más sabio. No nos adelantemos a nada. Vamos analizando paso a paso, caso a caso. O si no, vamos a estar probando No, ¿para número por qué? Y número eso hasta no llegar se, a alguno y igual eso se no nos se hace. olvidaría alguno. Y eso no se hace. Más allá de que se nos olvide o no, no se hace. ¿Qué se hace? Se resuelve algebraicamente. ¿En qué paso estamos? Vamos, estamos comparando dos números positivos, ¿cierto? Cuando el x está entre el 2 y el infinito, tanto la raíz cuadrada de x me da números positivos y el x menos 2 también me da números positivos. ¿Ya? Ya sé que el 2 no me va a servir, el 3 no me va a servir, pero no me importa. Quiero llegar a cuáles son los que sí me sirven. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo elevar al cuadrado. ¿Por qué puedo hacer esto? Por esta condición, porque ambos son positivos. Si no aseguro que ambos lados de las desigualdades son positivos, no puedo elevar al cuadrado. ¿Ya? Al elevar al cuadrado me queda, esto es equivalente a raíz de x al cuadrado menor que x menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Esto, nuevamente, por la definición de la raíz, me queda x. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Ahí con toda su fuerza usted grita, sí, profe, Sí, entendí, profe. perfecto, qué buena explicación, no tengo profes Sí, mejores que profe. usted. Sí, Ya. profe. ¡Woo! Yeah, ya. Y lo otro queda un binomio al cuadrado. Entonces, binomio al cuadrado, primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Oh, pero al cuadrado. 4. Ya, listo. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos el x restando, ¿no? Sí. No, pues No, pues sumamos profe, que le sumamos en ambas partes. el Yo inverso. yo iba a tirar el menos 4 para el otro lado, sumando 4x. No, porque le conviene compararla con 0 para que después tengamos una multiplicación de dos números reales mayor que 0 y sabemos que eso tiene condición por una propiedad que vimos en clase. ¿Sí o no? Sí, profe. Pero aquí, a ver. Veamos si es que esto nos sirve. X menos 2. Ya, sería 0 menor que x al cuadrado menos 5x y más 4, ¿cierto? Esto es equivalente. Ahora, esta expresión se puede factorizar. Se pueden poner dos términos, ambos con x, y numeritos que multiplicados me den 4 y sumados o restados me den 5. 4 por 1. 4 por 1. 4 por 1 me da 4, ambos signos iguales y ambos signos negativos. Eso es equivalente, ¿cierto? Y aquí aplico una... ¿por qué no? Aplico una propiedad sobre la multiplicación de números reales positivos o negativos, o que el resultado me dé positivo o negativo. Si estoy multiplicando dos números reales y el resultado tiene que ser positivo, es porque ambos números reales son positivos o ambos números reales son negativos. Entonces, esta línea es equivalente a decir que, primero, ambos positivos. X menos 4 es mayor que 0 y X menos 1 mayor que 0. Es el primer caso. Ese de ahí. ¿Sí? O, ojo con ese signo, o, segundo caso,
que es esto de acá. ¿Ya? O ambos negativos, es decir, x menos 4 menor que 0 y x menos 1 menor que 0. ¿Se entiende de dónde salen ambas condiciones? Profe, me perdí un poquito, ¿lo puede volver a repetir, por favor? No, no puedo. Ah, qué pesado. Sí, mira. Esta línea de aquí te está diciendo, multiplicas dos números, x menos 4 por x menos 1, y el resultado tiene que ser mayor que 0. Ya, te preguntas, ¿cuándo multiplico dos números reales y el resultado me da mayor que 0? Bueno, cuando multiplico dos números reales positivos o cuando multiplico dos números reales negativos. Cuando multiplico dos números reales positivos, estoy pensando en un caso, que es este de acá. ¿Ya? Que los dos números reales sean positivos significa que tanto el x menos 4 es positivo como el x menos 1 es positivo. Caso 1. El otro caso, el 2, por eso es un O, es otro caso, es que ambos sean negativos, es decir, el x menos 4 menor que 0 y el x menos 1 menor que 0. Ambos positivos, caso 1, ambos negativos, caso 2. Pero todo esto tiene que pasar, simultáneamente o eso tiene que pasar simultáneamente. Ese O lo estoy marcando porque va a ser una unión. Acuérdense, el O es la unión. Este I, ¿qué es? Intersección. Y este también es I. ¿Sí? Es decir, tengo que intersectar estas dos condiciones, intersectar esas dos condiciones y lo que resulte se une. Ahora sí, ¿seguimos? Profe, ¿Sí? para efectos de una evaluación o algo así, ¿afecta en el puntaje utilizar esta definición a tablita? Es que aquí la tablita, a ver. No, sí, podría usar la tablita. Podría usar la tablita. Ah, ya, ok. Si es que la sabe usar y si es que entiende de qué se trata la tablita. Ujú. ¿Ya? Ya, gracias. Mire, terminemos esto así y luego la hago con la tablita. ¿Te parece? Ya. Entonces, mire, cuando llego a esta parte, a mí me gusta dibujar. Entonces, voy a dibujar para la primera, para el caso 1, necesito el 4 y necesito el 1. Entonces, la primera parte, eso que estoy marcando con un puntito ahí, es x mayor que 4, del 4 en adelante. Todo eso me sirve. Y la segunda parte, la que estoy marcando con dos puntitos, es x más grande que 1, o sea, del 1 para allá. ¿Dónde se intersectan? Aquí, del 4 en adelante. Entonces, la primera, el caso 1, es x mayor que 4. ¿Cierto? En el caso 2, voy a tener también el 1 y el 4, pero ahora lo que estoy marcando con un triangulito es x menor que 4, del 4 para atrás. Y lo que estoy marcando con un círculo abierto es menor que 1, del 1 hacia atrás. Entonces, ¿dónde pinté dos veces? Aquí. Entonces, del caso 2, me queda x menor que 1. Estas dos se unen. Entonces es un O. ¿Ya? Para efectos de la prueba, evaluación o entregar una tarea, este dibujito no es parte del desarrollo algebraico, pero sí ayuda y por tanto lo puede hacer en una zona diferente, ¿ya? Como ayuda nomás. Ahora, este O genera una unión entre estas dos expresiones escritas como intervalo. Mayor que 4 significa del 4 al infinito, abierto y abierto. Y menor que 1 significa del menos infinito al 1, abierto también. ¿Ya? Esto se transforma en mi solución parcial del caso 2.
o solución del caso 2, como quiera llamarle. ¿Se acuerda que aquí teníamos una solución del caso 1 y ahora en el caso 2 estamos teniendo otra solución parcial? Esta solución parcial tiene que cumplir la condición de mi caso. ¿Ya? Entonces, la solución del caso 2 tiene que ser la solución parcial del caso 2 intersectada con la restricción del caso 2. Esto es la restricción del caso A. Del caso 2, ¿ya? Entonces, tengo que intersectar la solución parcial del 4 al infinito unido con el menos infinito al 1 intersectado del 2 al infinito. ¿Y qué le queda? ¿Cuál es esa intersección? El 4, El 4 al infinito, ¿cierto? Muy bien. Y esta es la solución final, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a mover este dibujito. No, lo voy a escribir aquí. La solución final va a ser la solución del caso 1 unida a la solución del caso 2 intersectada con toda la restricción, ¿ya? La solución del caso 1 nos dio vacía, aquí. ¿Sí? Vacío. Unido, la solución del caso 2, que está acá, lo acabamos de hacer, del 4 al infinito, y la intersección con la restricción ¿se acuerda cuál era? La restricción era todos los reales positivos, con el 0. Esa intersección ya la hemos hecho, ya la hemos aplicado al definir los casos aquí. Porque solamente nos quedamos del 0, si se fija, en adelante. No analizamos antes del 0. ¿Por qué? Porque estamos viendo dónde se definían ambas expresiones y nuestra restricción se dividía en dos partes. Dice, se observa que el conjunto de restricción se divide en dos partes y en esas partes hacemos el análisis. ¿Ya? Entonces esa restricción ya está hecha. Me queda simplemente del 4 al infinito. ¿Se fija que ni el 2, ni el 3, ni el 4 sirven? Que era la sospecha que teníamos antes y una confusión por ahí. Ya, bueno, ahí está. Claro que ninguno de esos servía. Sirven los más grandes que 4. Y listo. ¿Alguna pregunta? Por lo menos yo no, profe. Ya, yo tengo una observación que hacer. Fíjese que el desarrollo, si bien puede haber ocupado mucho espacio aquí, ¿ya? Este ejercicio no es grande, no es complejo. Nos demoramos harto porque yo le expliqué cada uno de los pasos, de dónde salía cada una de las restricciones, le escribí comentarios, le hice harto dibujo, pero en una resolución como más rápida, más habitual, esto se hace en, a ver, una línea para las restricciones, lo que dice caso 1, 3 líneas, y lo que dice caso 2 sería 1, 2, 3, 4, 5 líneas. ¿Ya? Y luego 2 líneas para escribir la respuesta. ¿Ya? Entonces, en 10 líneas tiene el ejercicio resuelto. ¿Ya? Aquí ocupo más porque yo le expliqué paso a paso. Ahora, me falta una cosita que pidió su compañera. Dijo así, por favor, hágalo con la tabla, profesor. Fans de la tabla. Bueno, ¿qué es hacerlo con la tabla? La relación era x menos 4 por x menos 1. Llevado a una tabla, tengo que llevar el x menos 4 y el x menos 1. X menos 4, el x menos 1,
y llevo el producto, ¿ya? De las dos cosas, lo voy a escribir así. Entonces, en la tablita necesito una línea para analizar el x menos 4, otra línea para analizar el x menos 1 y la última fila para analizar el producto de los dos. También necesito identificar el menos infinito, ¿ya? O la recta real aquí, y los números en donde se hacen cero estos términos. Por ejemplo, hay uno que se hace cero en el 1 y hay otro que se hace cero en el 4 y me queda uno para el más infinito. Entonces, el x menos 4 se hace 0 aquí. El x menos 1 se hace 0 acá. ¿Ya? Antes del 4, en la primera expresión, la expresión x menos 4 me da números negativos. Y después del 4 me da números positivos. ¿Sí? En el x menos 1 tengo números negativos antes y números positivos después del 1. Entonces yo multiplico, ¿ya? No digo menos por menos, ni más por menos, nada, sino que digo, multiplico un número negativo con un número negativo y el resultado me da un número positivo. Si multiplico números de distintos signos, me da negativo. Si multiplico números de igual signo, me da positivo. Y yo estoy buscando dónde me da positivo. ¿Sí? Entonces me da positivo aquí y me da positivo acá. Esto es solo como solución parcial. ¿Por qué? Porque mi restricción, esto de aquí, ¿sí? Me dice reales positivos. Ah, perdón. No, esta parte viene de este caso, del caso 2. Y el caso 2 está trabajando del 2 en adelante. Entonces necesito aquí poner mi condición del caso, que es el 2. Del 2 para allá. ¿En qué intervalo se cumple? Bueno, solo aquí. Por lo tanto, la solución de este caso 2 es del 4 al infinito. Abierto, porque no me sirve el igual a 0. ¿Se entiende? El análisis con tabla también es rápido. Quiero que vea que esto es lo mismo que acá. Ya, estamos en la hora y no sé si tiene alguna duda. Alcanzamos a hacer poquito de ejercicio, solo 2, pero creo que tuvimos harta explicación también. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que...? No quedé con dudas, pero por ejemplo tenemos que terminar los otros 6, pero tenemos que llegar con el ítem 2 hecho, porque no sé si lo vaya a entender así sola. Ya, en este creo que tengo alguna pauta de resolución. ¿Ya? De cualquier forma, el jueves tenemos de nuevo taller donde podríamos estudiar esto, retomar. Mañana en clases también podría preguntar algo, ¿ya? A pesar de que vamos a ver otra cosa, pero también se puede. ¿Ya? Y nada, pues, y parte de su estudio personal de que intente hacerlo. ¿Ya? Intenta hacerlo, anote sus dudas, vea dónde se queda pegado, pregunte a nosotros, pregunten a los compañeros. ¿Ya? La idea es que pueda plantear sus dudas, y que pueda hacer y que desee hacer salgan dudas. Eso. Vale, profe. Gracias, profe. Ya, Gracias a por la ustedes, que clase estén del bien. día de Gracias, hoy. profe. Chao. Chao. Ánimo. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, Ustedes gracias. igual.